Mucho antes de que los conquistadores españoles llegaran al valle del río Mapocho, estas tierras estaban habitadas. Diversos pueblos originarios vivían aquí, adaptados a la geografía y el clima. Entre ellos, la influencia del pueblo mapuche, o gente de la tierra, era significativa. Aunque su territorio principal se extendía más al sur, su presencia y conexiones llegaban hasta esta zona central. El valle era un espacio de tránsito, intercambio y, a veces, conflicto entre distintas comunidades indígenas. Los mapuche mantenían relaciones complejas con los picunche, que habitaban más al norte. La cosmovisión mapuche, su profundo respeto por la naturaleza y sus formas de organización social ya estaban presentes en el imaginario de la región. La tierra era sagrada, no una simple propiedad. En 1541, Pedro de Valdivia fundó Santiago del Nuevo Extremo. Eligió este valle por su ubicación estratégica, recursos hídricos y la presencia de población indígena para la mano de obra. La fundación no fue pacífica. Los habitantes originales, liderados por caciques como Michimalonco, opusieron resistencia desde el principio. Aunque Michimalonco era picunche, la resistencia inicial contó con la participación y el apoyo de grupos con vínculos o influencias mapuche. La defensa del territorio era un principio compartido. La ciudad se construyó sobre un espacio que ya tenía historia y significado para los pueblos originarios. El Cerro Belén, renombrado Santa Lucía, era un lugar ceremonial. La resistencia indígena continuó tras la fundación. El ataque de Michimalonco en septiembre de 1541 demostró la determinación de los pueblos locales. Este evento marcó el inicio de un largo conflicto que definiría la relación entre españoles y mapuche por siglos. La Guerra de Arauco se convirtió en el principal desafío para la colonia. Aunque Santiago estaba lejos del corazón del territorio mapuche al sur del río Biobío, la influencia de esta guerra se sentía constantemente. La ciudad era la capital de un reino en conflicto. La frontera del Biobío se consolidó como una línea divisoria, pero no impermeable. Hubo intercambios, malones, parlamentos y la presencia de población indígena en la zona central persistió. A pesar de la guerra en el sur, población indígena, incluyendo mapuche o con ascendencia mapuche, vivía en Santiago y sus alrededores durante la colonia. Algunos fueron traídos como prisioneros de guerra, otros llegaron por desplazamientos o buscando nuevas oportunidades. Se integraron, a menudo forzadamente, en la sociedad colonial. Trabajaban en encomiendas, haciendas, servicios domésticos o en oficios urbanos. Su presencia era una realidad cotidiana en la vida de la capital. Existían pueblos de indios en las cercanías de Santiago, como La Chimba al norte del Mapocho, donde se agrupaba población indígena bajo control español. El legado mapuche en Santiago no es solo histórico, sino que perdura en elementos tangibles e intangibles. La toponimia es uno de los más evidentes. Nombres de lugares como el río Mapocho, río donde crece el chepo, una planta, o la cordillera de los Andes, posiblemente del quechua anti, pero con influencia en el territorio mapuche, nos conectan con el pasado indígena. Barrios, calles o comunas actuales pueden tener nombres de origen indígena, a veces adaptados o castellanizados, que reflejan la geografía o la historia local precolombina. Más allá de los nombres, ciertas prácticas culturales, el conocimiento de hierbas medicinales o elementos de la gastronomía tradicional chilena tienen raíces indígenas, incluyendo aportes mapuche. La historia oficial de Santiago a menudo ha minimizado o invisibilizado la presencia y el impacto de los pueblos originarios, centrándose en la narrativa hispánica. Sin embargo, reconocer la huella mapuche y de otros pueblos indígenas es fundamental para comprender plenamente la identidad de la ciudad y del país. Santiago no nació en 1541 de la nada. Se fundó en un territorio con una historia milenaria, habitado por personas con su propia cultura y organización. La resistencia inicial, la influencia en la vida colonial y el legado que perdura hoy son parte intrínseca de la historia de la capital chilena. Hoy, Santiago es una ciudad diversa donde conviven personas de múltiples orígenes. La migración interna ha traído a muchos mapuche a la capital en busca de oportunidades. Su presencia contemporánea revitaliza y hace visible un legado que nunca desapareció por completo. Organizaciones, centros culturales y manifestaciones artísticas mapuche existen en la ciudad. Reconocer la historia mapuche en Santiago colonial es un acto de justicia histórica y una invitación a mirar la ciudad con otros ojos.
Es entender que bajo el asfalto y los edificios modernos late una historia profunda, conectada con la tierra y los pueblos que la habitaron primero. La capital de Chile es también, en parte, heredera de la resiliencia y la cultura del pueblo mapuche. Su historia es nuestra historia.